Hola chicos, mi nombre es Gaming Adicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar la página de Wikistore. La verdad es una de las más completas que he enseñado y que he encontrado, ¿vale? Es una auténtica pasada. Todas estas demás tiendas os he ido enseñando y os voy a enseñar cómo instalarlas en mi canal, así que es muy importante darle a la campanilla y estar muy atentos. Vale, os voy a enseñar un poquito cómo es la página de Wikistore. Entramos. Aquí tenemos un montón de demos, ¿vale? De PlayStation 3 y aquí pues ya tenemos casi todo el catálogo. La verdad que es una auténtica barbaridad, todos los juegos que hay, como podéis comprobar. ¿Vale? No voy a enseñar todos, ni mucho menos, ¿vale? Voy a enseñar un poquito lo que tiene. Aquí de PSN, también de Play 3, que tenéis casi todo, hasta las últimas novedades actualizadas. Luego tenemos DLCs de PSN, DLCs de PSN también. Y luego aquí DLCs pues, de casi todos los juegos. Mira, os voy a enseñar. Como podéis comprobar, hay montones de DLCs, ¿vale? Si tarda en cargar es porque está leyendo muchos juegos a la vez. Así que nada, como podéis comprobar, PS2, PS1, juegos exclusivos de PS2 y juegos de PSP. Así que nada, os voy a enseñar cómo instalarla, así que comenzamos. Acabo de encender otra consola en la cual no tiene Wikistore instalado, ¿vale? Muy importante, si no tenéis el gen instalado, os dejo arriba a la derecha un vídeo en el que os explico cómo instalarlo, ¿vale? En unos pocos pasos. Así que nada, como siempre, activamos el gen. Le damos a la X y lo activamos. Y muy importante chicos, estoy haciendo un sorteo de una consola PlayStation 3 de 500 GB con más de 20.000 juegos y todas las tiendas instaladas. Os estoy enseñando cómo instalarla, si esta consola va a ser para vosotros, literal. Así que nada, os enseño cómo instalar la tienda. Primero, antes de nada, tenéis que coger un pendrive formateado en FAT32, ¿vale? Lo formateáis en FAT32 y cogéis y descargáis el archivo que os dejo debajo en la descripción, ¿vale? Es un archivo muy pequeñito, lo descargáis y lo metéis dentro del pendrive. Entonces, después de meterlo, cogéis el pendrive y lo introducimos dentro de la consola. Ya lo tenemos dentro de la consola y ahora vamos a la carpeta que se nos ha creado, administrar archivos PKG. Le damos a instalar archivos PKG y vamos a directorio estándar, ¿vale? Aquí también tenéis las licencias. Por cierto, os voy a dejar también otro archivo con las licencias, ¿vale? Porque muchas veces nos va a dejar jugar a los juegos porque no tenéis las licencias descargadas. Así que antes de nada, descargar las licencias, que son 16.280. Vale, pues buscamos el juego de Wikistore. Yo solo os dejaré el juego de Wikistore y las licencias, ¿vale chicos? Le damos a la X y esperamos a que se descargue. Bueno, pues se acaba de instalar, como podéis ver. Ha tardado unos 5 minutitos, incluso menos. Y bajamos abajo y encontramos la tienda. Muy importante chicos, yo suelo recomendar apagar la consola, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a subir otro vídeo enseñando cómo descargar los juegos en Wikistore. Así que nada, muy atentos y nos vemos en el siguiente vídeo.